Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Acá estamos empezando este programa en este miércoles 15 de marzo. Qué difícil, ¿no? Pensando qué día estamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, nuestro programa número 158, les damos la bienvenida a todos los que se van sumando. Gracias por estar ahí, por compartir con nosotros cada semana. Bueno, como ya saben, somos Puentes para Despertar. Los que se están sumando por primera vez, les contamos que nuestras vías de comunicación son a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican en las redes como acá, en Instagram, en Facebook como Puentes para Despertar. También en nuestro canal de YouTube van a encontrar todos los vivos que hay hasta ahora, más todos los programas que ya fueron emitidos anteriormente, desde la radio en aquel momento. Bueno, vamos por el programa número 158, nuevamente les decimos, esta es nuestra quinta temporada. Y los 157 programas restantes Están los pueden ver en el canal de YouTube Puentes para Despertar o en cualquiera de los formatos de podcast más difundidos como Apple y Google Podcast, Spotify o iVoox. Exactamente. Ahí están todos nuestros programas, toda nuestra historia, desde que estábamos en la radio, en FM, que agradecemos tanto a Radio Nueva Argentina, y ahora en este último tiempo, ya un par de años, en estos vivos de Instagram, transitando por esta quinta temporada, 5 años juntos haciendo este espacio todos los miércoles a esta hora. Todos los mensajes que hemos recibido esta semana, hermosos, maravillosos, de quienes son ya consultores y que, bueno, que nos cuentan que nuestros programas los ayudan también para dar esos pasos, esos primeros pasos, y a quienes por ahí no tienen idea de qué es la propuesta de la bioexistencia consciente y que a través de nuestros programas se han animado y fueron a consulta. Bueno, la verdad que son hermosos todos los mensajes que recibimos, se los agradecemos. Nos sentimos honrados con tanto cariño, con tantas expresiones de reconocimiento y que muchas veces nos cuesta tanto creer, ¿no? Pero realmente nos sentimos muy a gusto. La desvalorización. Por supuesto. Y bueno, nada, agradecidos por todo esto. Agradecidísimos. Bueno, hoy es uno de los temas que nos pidieron. Nosotros cuando empezamos esta nueva temporada les pedimos a ustedes que nos contaran de qué querían que hablemos, que charlemos. Y uno de los síntomas, en distintos tipos de síntomas que tenían que ver con piel, por eso dijimos, bueno, vamos a hacer un programa donde hablemos de los distintos síntomas relacionados con la piel, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a charlar un poquito de eso ahora con todos ustedes. Y es maravilloso poder hablar de esto porque cuando empezamos a hablar de la piel, indefectiblemente nos tenemos que remitir a esas sensaciones que tenemos guardadas en nuestra memoria, pero en una memoria que no habita en el recuerdo, sino que habita en el instinto. Digamos, ¿cuántas veces nos hemos visto haciendo un movimiento con la piel absolutamente involuntario, pero que está anclado en nuestro recuerdo, en nuestro pasado reciente, en nuestra familia de mamíferos, donde nos podemos ver reflejados con nuestros congéneres de familia, como son esos animales mamíferos, y en las reacciones de piel. ¿Cuántas veces nos vemos erizando los pelitos de la piel por una situación que nos provoca miedo o angustia? ¿Cuántas veces nos vemos con la piel de gallina o de pollo, como se dice en otras latitudes, ante una situación que nos sorprende y que nos da como una especie de miedo de escozor? ¿Cuántas veces podemos ver una situación de piel que no remite a algo voluntario como ponernos colorados, ¿no? Como sonrojarnos? Son situaciones como que la piel tuviera vida propia, porque cada parte de nuestro cuerpo guarda
un correlato con nuestra memoria inconsciente, con nuestra memoria biológica. Y hablando de piel, indefectiblemente vamos a hablar de memorias de contactos. La piel es la primer capa de nuestro cuerpo que se contacta con un otro y va a reaccionar en la manera de que ese contacto se remita a algo deseado o algo no deseado o algún drama o algún conflicto que tenga que ver con ese contacto. Exacto, bueno, antes que nada, como siempre explicamos e insistimos en estos programas que vamos haciendo, es que nosotros desde la bioexistencia consciente siempre partimos de la base de un síntoma. Un síntoma, recuerden que es todo aquello que no nos deja tener la vida plena. Y cuando hablamos de un síntoma que tenga que ver con algo relacionado a la piel, vamos a saber que atrás nos vamos a encontrar con historias de separación, de extrañar un contacto o de rechazar un contacto, de acuerdo a cuál sea ese síntoma, ¿sí? Por eso siempre les decimos que cuanto más certero sea el diagnóstico de un síntoma que nos traiga el consultante, para nosotros va a ser una herramienta fundamental. Por eso siempre decimos que estamos totalmente de la mano de la medicina en este aspecto, ¿no? Porque cuanto más certero sea ese diagnóstico, nos va a permitir ir a encontrar las historias que están relacionadas, porque va a haber sutiles diferencias o grandes diferencias de acuerdo a qué tipo de sintomatología va a traer el consultante. Bueno, pero por otra parte, y antes de empezar a abordar diferentes temáticas, nos gustaría que puedan verse en los síntomas y en las profundidades de las historias que nos van a contar los síntomas. Esto es una mera sinopsis, un mero resumen, un pantallazo, un principio de toma de conciencia de algunos de los síntomas que van a tener que ver con la piel. Pero no significan más que eso. Atrás de cada síntoma hay una historia que merece ser contada, que merece ser dicha y que merece ser escuchada. Un tesoro. Un tesoro que hay que poner en conciencia. Por eso mirar al síntoma desde ese aliado que tenemos, ¿sí? Que nos viene a mostrar algo que evidentemente no estamos pudiendo terminar de ver o encontrar en nosotros, nos viene a contar historias propias, historias que se vienen repitiendo en nuestro clan. Así que mirar al síntoma no desde la queja, desde el sentir que es un peso o es algo que lo vivo como un castigo, sino al contrario, el síntoma va a terminar siendo algo maravilloso para nosotros cuando podamos encontrar la lógica de para qué ese síntoma está en nuestra vida. Bueno, y comenzando un poco con los síntomas de piel, vamos a hablar de los más clásicos y de los más comunes quizás. Y el más común en la piel suele ser la dermatitis, ¿no? La dermatitis en diferentes tipos de dermatitis. Pero en los síntomas de piel, si bien todo va a ser un motivo de contacto en yin o en yang, en exceso o en defecto, siempre lo vamos a tener que relacionar con el lugar. El síntoma de piel va a estar relacionado con el lugar donde se manifiesta, donde se evidencia. Y ese lugar nos va a contar dos tipos de historia. Una relacionada con el lugar propiamente dicho y con la función de ese lugar, la función biológica, como por ejemplo la mano, como por ejemplo la garganta, por ejemplo la cabeza, etc. El brazo, el codo, los hombros, la espalda, los pies. Y otra cosa va a ser el motivo simbólico, lo que simboliza ese lugar. Como en cada síntoma que abordamos, vamos a tener esas dos lecturas. La lectura de evolución de especie y la lectura simbólica de qué representa ese lugar simbólicamente hablando.
Y empezando por esto, por una dermatitis, la dermatitis se puede manifestar como irritación, se puede manifestar como salpullido, erupción, o se puede manifestar con un eczema, con algo que se manifiesta con piel que se resquebraja, con piel que se abre, que se lastima. Entonces cada cosa va a tener un determinado estadio. Y este estadio va a tener que ver muy puntualmente con el lugar donde se localice. O sea, vamos a hablar un pantallazo general, pero vamos a hacer un paneo por los lugares más comunes por donde se puede manifestar ese eczema. La eczema, cuando la piel se rompe, nos va a indicar una carencia, una necesidad de contacto. La piel se abre por falta de contacto. Entonces, como si quisiera expresar la piel algo que estamos extrañando, la piel se manifiesta rompiéndose por extrañar un contacto. Ahora, esa ruptura de la piel puede ser aún mayor, porque la ruptura de la piel no solamente puede ser superficial, sino que hasta se puede lastimar y puede sangrar. Cuanto más profundo sea el corte, más contacto estamos extrañando y más fuerte es la historia que tenemos que ir a buscar. Y si en ese corte se produce una pequeña hemorragia, bueno, más todavía, porque va a hablar de un contacto de una falta de contacto, y una falta de contacto tan dolorosa que la familia se va dispersando. Recuerden que la sangre tiene que ver con la familia. Aparte, la piel siempre va a estar contando historias que tienen que ver con un conflicto que estoy viviendo a nivel de contacto con afectos, ¿sí? La piel es la parte más externa de mi ser que me permite tomar contacto con un otro, ¿sí? Con el abrazo, con la caricia, con el llevar de la mano a alguien. Entonces, por eso les insistimos en esto de que depende también de dónde está ese síntoma, en qué zona, en qué partecita de nuestro cuerpo, nos va a estar contando una historia en particular, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hay un eczema en la mano, ¿sí? Algún tipo de erupción en la mano, nos puede estar contando de alguna escena, de algún momento de nuestra vida donde perdimos un contacto con alguien que por ahí extrañamos que llevábamos de la mano, como por ejemplo, no sé, un hijo que se fue a vivir al exterior y que cuando era pequeño yo lo llevaba de la mano a la escuela o íbamos a todos lados de la mano. Estoy extrañando ese contacto con mi hijo y hoy acá, a lo mejor al doble de la edad, presento un eczema en la mano. Esto que acaba de decir Andrea es muy importante. El tema de la edad, el desde cuándo, ¿no? ¿Desde cuándo empezó el síntoma? ¿No? ¿Por qué? Porque en el momento que empezó el síntoma, vamos a ir a buscarlo como en formato alérgico, qué es lo que estaba pasando en esa persona, qué es lo que estaba ocurriendo en su realidad desplegada, en su universo desplegado, para que después, en el doble de la edad, se manifieste de esta manera en la piel. Recuerden que siempre vamos a, lo que es afuera, es adentro. Y que nosotros vamos a manifestar y crear una afuera totalmente compatible y coherente con lo que está pasando adentro. Entonces, toda esta parafernalia que estamos comentando, que tiene que ver con la eczema, va a tener que ver con el lugar y con el desde cuándo. Esas son las historias que vamos a tener que ir a buscar. Y lo primero que vamos a buscar es la historia natural, la que acaba de contar Andrea. Yo llevaba a alguien de la mano, que ahora no lo llevo más, lo estoy extrañando, y resulta que ahora tengo un eczema en mi mano. Pero la mano tiene otros simbolismos, que no va a tener que ver con lo natural, con llevar a alguien de la mano, que es lo primero que vamos a buscar. Después vamos a ir a buscar lo simbólico, lo que representa la mano y especialmente las palmas de la mano, si es ahí donde tenemos los eczemas.
Claro, ustedes tenían que pensar qué función tiene la mano en todo caso, ¿no? ¿Para qué usamos la mano? Entre esas cosas que usamos la mano es para el trabajo, va a estar muy relacionada con temas de trabajo, ¿ok? También las manos van a estar relacionadas con el padre porque son la parte de nuestro cuerpo que pueden estar más cerca del sol. Y ahí estamos otra vez con el símbolo padre, ¿sí? Por eso Gustavo le dice, vamos a buscar lo simbólico y lo biológico, ¿ok? De cada partecita. Y resulta que con estas situaciones vamos a ir a buscar la misma pregunta. ¿Qué pasaba con tu trabajo en el momento que empezó el síntoma? ¿Qué pasaba con tu trabajo o con tu actividad, con tu tarea? Porque a lo mejor es un niño, estudiante, claro. ¿Qué pasaba con tu tarea a la mitad de tu edad? Con la tarea o con alguna actividad deportiva que esté desarrollando ese chico. Con la tarea que fuera, de estudio o de deporte. ¿Y qué pasaba con tu padre, con la relación con tu padre? ¿Qué estaba ocurriendo con tu padre? Quizás en ese momento se separaban nuestros padres, quizás en ese momento mi padre tenía un problema y se ausentaba, quizás de manera temporal, quizás de manera permanente. Bueno, todas estas cosas son las que vamos a ir a buscar cuando aparece un eczema que se abre en la piel, que se aja la piel y no tenemos el contacto. Lo usamos de ejemplo, una parte del cuerpo, en este caso las palmas de la mano. Ahora vamos a cambiar de ejemplo y vamos a cambiar de eczema. Porque ¿qué pasa si ese eczema no se manifiesta de esta manera como eczema, sino que se manifiesta una erupción, una especie de picazón? Ahí Virginia nos estaba preguntando. Virginia Criado nos preguntaba por unos granitos con pus en el cuero cabelludo, en la cabeza. Bueno, ¿sí? Primero vamos a explicar los que no tienen pus, para después vamos a agregar el concepto de eso, del pus. Pero vamos a usar el ejemplo de Virginia, que pone en la cabeza. Otra vez la cabeza. Es la parte del cuerpo que está más cercana al sol y va a representar al Padre. Entonces, cuando nosotros tenemos algún tipo de inflamación en la piel, exceso de grasa, ampolla de agua o un granito, eso va a representar que necesitamos protección, que nos necesitamos proteger. Y en la cabeza hay dos situaciones, una simbólica, papá, y una biológica. Es donde está nuestra mente, nuestro cerebro, la parte intelectual. Entonces pueden pasar dos cosas. Y la pregunta es ¿desde cuándo? Y las dos preguntas, una vez que tengamos el desde cuándo, es ¿qué pasa con lo que vos tenías que pensar? Te tenías que proteger de lo que estabas pensando. O te sentís desvalorizado. De las ideas, y necesitas protegerme de esa desvalorización. ¿Y qué pasa con la relación con papá? Que necesito protegerme de esa situación. A lo mejor me siento desvalorizado en cuanto a mi intelectualidad en el colegio, si es un niño, ¿no? O una persona adulta también, por la autoridad, por el jefe, en la tarea, en lo que estoy haciendo, no me siento reconocido, entonces necesito protegerme. ¿Y cómo se manifiesta esa necesidad de protección en mi cabeza? Bueno, con estos granitos, con una erupción, con alguna manifestación en lo que es la piel, pero que tiene una protuberancia, una forma de protección, de amortiguar, ¿no? De alguna manera, simbólicamente, eso que estoy sintiendo como no reconocimiento. ¿Qué pasa si esos granitos son purulentos? Tienen un copito blanco que hay pus, como decía recién Vero. Como decía Virginia. Virginia, perdón. Lo que nos va a denotar es que hay infección. Y si hay infección, hay ira. Hay ira.
Entonces, hay bronca. todo lo que hablamos antes Lo estoy sumado a lo viviendo, grande. claro, lo estoy viviendo con, además de la desvalorización, con bronca, con ira, con enojo, ¿ok? ¿Qué pasa si me rasco? Cosa que suelo hacer habitualmente con Y mis me granitos, lastimo. y me lastimo y se forma una cascarita. Esa cascarita nos viene a contar que necesito tener una coraza, como una especie de armadura en ese conflicto, en esa zona. Ya vamos a hablar de algún síntoma que tiene como característica formar ese tipo de cascaritas después de que hace todo un proceso, ¿no? Un proceso donde se irrita, se abre, se cicatriza y se forma una cáscara. Como si fuese una armadura, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, eso siempre son síntomas que denotan protección, la necesidad de protegerme yo de esa situación. Avanzando un poquito más en síntomas de piel y un poco en estas manifestaciones, como nos pregunta Analía, que tienen que ver con las dermatitis, hay un síntoma, una patología, quizás no es tan común, que se llama dermografismo. El dermografismo es esa patología que manifiesta la piel al contacto y se manifiestan rayas como rasguños en todo el cuerpo o en el lugar donde se contacta, se manifiestan esas rayas, como si fuera una firma. Se tocan o se rascan o se tocan con cualquier objeto y quedan esas marcas rojas como rayas, ¿sí? A eso se llama dermografismo. Y en ese caso también vamos a buscar, como en todos los conflictos de piel, un conflicto de contacto con separación, a veces asociado a las firmas. Por ejemplo, a la firma de un divorcio, a la firma de un contrato, de una renuncia, de algo que yo cedo, me separo, me desvinculo, y quizás ahí puede estar anclado el síntoma del dermografismo, pero no dejemos de ver el síntoma de contacto no deseado como el de un cachetazo, como el de un golpe, y a lo mejor esas rayas, esas marcas en la piel van a tener un doble sentido, como muchas veces vamos a ver en los síntomas de piel. Un síntoma donde yo necesito ocultar, tapar eso, porque de esa manera no se van a dar cuenta que yo estoy sufriendo esa violencia, o que esas rayas me vienen a salvar de ese contacto. Yo, mostrándome marcado en el cuerpo, voy a evitar que me sigan pegando. Por ejemplo, ¿no? Nos podemos encontrar con esas historias atrás de alguien que fue golpeado y que es una manera de mostrar que estoy siendo golpeada, que me da vergüenza, porque también está asociado a la vergüenza, pero que fundamentalmente a lo mejor de esa manera estoy mostrándome marcada para que no me sigan golpeando. Ahora recuerden siempre la importancia del lugar donde aparecen estas señales, ¿okay? Porque eso nos va a marcar un camino. El síntoma viene a despertarnos. El síntoma viene a hacernos el gran favor de ir a buscarnos en estas historias. Nosotros les podemos decir, miren, si tienen esto, vayan por acá, si tienen esto otro, vayan por acá. Inclusive algunos de ustedes pueden decir, claro, sí, por supuesto, esto es lo que me pasa a mí, esto es lo que yo tengo, esto es lo que a mí me sucede. Pero eso no alcanza, no sanamos tomando conciencia en líneas generales. A veces sí, pero en general, en la mayoría de los casos, necesitamos ir más profundo y recomendamos ir más profundo, porque ese tesoro que hay detrás del síntoma nos va a hacer cambiar la vida. Siempre decimos que la bioexistencia consciente no es una corriente sanadora de síntomas, es un camino de conciencia que va a hacer que tu vida cambie, que te mires de otra manera y que generes una realidad diferente, y en esa realidad distinta
ya no vas a necesitar la manifestación que te viene a recordar el síntoma a través de su historia. Y en este derrotero de síntomas, ¿qué otros síntomas podemos citar, Andrés? Y por ejemplo, podemos hablar del vitiligo, ¿no? Que son esas manchas blancas que aparecen en determinadas partes del cuerpo y que ahí también, como en todo, vamos a ver a dónde están puntualmente esas manchas porque nos van a contar una historia diferente de acuerdo al lugar donde se encuentran, ¿no es cierto? El vitiligo nos va a estar contando historias donde hoy acá yo necesito destacar y mostrarme con una mancha blanca, no oscura, ¿sí? Para diferenciarme, para no estar pegada a esa persona con la que seguramente estoy relacionada en el transgeneracional, que se sintió manchada por alguna situación. Por ejemplo, mi pareja cometió un delito, ¿sí? Un abuso, un robo, y yo, como soy su mujer, me siento manchada por él, me siento avergonzada. Y hoy acá, quien está relacionada con esa que se sintió manchada, va a tener el vitiligo, la mancha blanca, para tratar de diferenciarse de esa historia. Presten Es atención. una forma como de reparación de aquello que pasó antes. Presten atención a esta sutileza, porque muchas veces en los diccionarios de decodificación biológica vamos a encontrar al portador del vitiligo como relacionado con el manchado. Entonces, como yo fui el manchado en aquel momento, fui ese que tuvo la mancha oscura, y ahora vamos a hablar de las manchas oscuras, ¿no? Que tuvo esa mancha oscura, yo acá, como estoy relacionado con él, me tiño de blanco para diferenciarme. Y lo que le acaba de decir Andrea es una sutileza y es un poquito diferente. Nuestra experiencia, no digo la nuestra solamente, sino la experiencia de la corriente, de Humano Puente y de la bioexistencia consciente a través de atender muchos y muchos casos de vitiligo, nos llevó a la conclusión de que la relación con el que tenemos nosotros que portamos vitiligo, que vamos llevando adelante esta experiencia con el vitiligo, nos relaciona con el que estaba al lado del que cometió, y no con el que cometió la situación, sino con el que estaba al lado. Una historia como a modo de ejemplo, ¿no? Mi mujer, ahora se la agarra conmigo. Se la agarro, claro, recién la ligué yo. Ahora, mi mujer comete una situación de estafa. Por ejemplo, puede ser una infidelidad, pero una estafa. Y yo estoy acá al lado de ella. Resulta que luego de esa estafa, mi mujer no vive más conmigo porque desaparece del plano, se va del plano. Vos te sentís avergonzado. Y yo me siento, y yo veo que mi familia, como soy el marido de la estafadora, me da vuelta la cara y me dejan solo. Te señalan. Totalmente solo, y me señalan con el dedo. Me dice, no tengo más, no me brindan más el saludo, no me niegan. Qué bueno. Me salpicó el hecho humillante. Gracias, Chelito, gracias. Marcelito Tonelli, exactamente, gracias. Me salpica el hecho humillante. No lo podía haber dicho ni mejor ni tan finamente, Chelo. Y de esa manera, yo como me siento salpicado, necesito limpiarme. Claro. ¿Y dónde me limpio? Donde me siento salpicado. Gracias, Marce, porque fue perfecto esa acotación. Porque donde me voy a ver salpicado del hecho humillante, me voy a limpiar. Y ahí van a aparecer esas historias porque mi cuerpo mismo lo va a contar. El vitiligo es una afección que suele aparecer en el contorno de la boca, en los codos, en las rodillas, en las partes pudendas. En todos esos lugares suele aparecer. Y va a tener que ver, va a estar íntimamente relacionado con esos hechos donde me siento salpicado. Pero no con el protagonista de la escena,
sino con el partener. Con el avergonzado. Claro, con el partener involuntario que sufre las consecuencias del que cometió el hecho. ¿Mm? Entonces, eso es muy importante que lo vayan viendo. El vitiligo, ya saben, y como lo dijimos, es una mancha blanca. Ahora, ¿qué pasa con las manchas negras? ¿Qué vienen a contarnos las manchas oscuras, las manchas marrones? ¿Qué nos cuentan? ¿Qué nos cuentan? Nos cuentan la otra parte, ¿no? A ese que cometió el delito, a ese que cometió la infracción, a ese que hizo que el compañero se sienta avergonzado. Entonces voy a estar relacionado con ese que estafó, con ese golpeador o con ese abusador, y puedo sentir en mi cuerpo, depende de dónde esté, la mancha, volvemos a lo mismo. Si aparece en la mano, quizás me está contando de haber firmado algún papel que comprometió o estafó a la familia. Entonces esa mancha me va a estar recordando a esa historia, a ese ancestro que a lo mejor estoy relacionado por nombre, por fecha o por lo que sea. Y hoy acá esa mancha me está recordando esa historia que tengo que sanar, que tengo que ir a buscar para repararla, para revivirla y para repararla. Ahora, volvemos, insisto con esto, estoy bastante insistente con esto. Esto es una pastillita, esto es un pantallazo. ¿Cómo trabajamos esto? Y esto lo trabajamos en consulta, con un consultor humano puente. ¿Cómo buscamos un consultor humano puente? Entramos en humanopuente.com, en la solapa de consultores, buscamos un consultor que nos resuene, nos fijamos que ese consultor tenga las actualizaciones 2021 y 2022. Próximamente 2023. Próximamente 2023, y a partir de eso concretamos una cita con el que más nos resuene. Las consultas pueden ser presenciales o pueden ser virtuales. Cualquiera de las dos maneras son dos maneras maravillosas de abordar el síntoma. Hay consultores en muchos idiomas, en inglés, en alemán, en italiano, así que pueden trabajar con quien más les resuene, pero esto se trabaja en consulta. ¿Por qué en consulta? Porque vamos a lo profundo, porque vamos a ir desde la contemporaneidad, pasando por la etapa uterina, yendo a tomar conciencia en etapas disociadas, como el análisis del proyecto y sentido, como el análisis del transgeneracional, para finalizar yendo a buscar estas historias de manera asociada en ese transgeneracional. ¿A través de qué? A través de lo que nosotros hacemos, que se llama Reorixins, retorno al origen por interpretación de síntomas, que es la manera asociada de abordar el transgeneracional. Todo esto se hace en un ciclo de consultas que lleva unas 15 consultas aproximadamente, ¿sí? Vamos a ir, como dijo bien Gustavo, desde lo contemporáneo para después al final llegar al transgeneracional para entender finalmente la lógica del por qué y el para qué está ese síntoma hoy en mi vida, y como dijimos antes, no desde la queja, porque vamos a terminar agradeciéndole a ese síntoma cuando entendamos la lógica que nos vino a mostrar. El síntoma se sana no cuando se va. El síntoma se sana cuando uno recibe el mensaje, lo comprende y lo reprograma, porque ya no lo necesita más en su universo. El síntoma no se sana cuando se va. Uno puede ir a una consulta, y lo voy a decir irónicamente y con doble sentido, puede tener la mala suerte de que el síntoma se vaya en la primera consulta. Nuestro consejo, nuestra idea es que ustedes vayan a buscar los por qué y fundamentalmente los para qué tengo esta manifestación en mi universo, para que yo venga a comprender qué es lo que vengo a hacer en esta experiencia biológica. El síntoma se sana cuando se comprende. Además es tan maravilloso ese proceso, gracias Cari, tal cual. Nosotros insistimos mucho en el proceso de las consultas y tratamos de ser insistentes en esto, porque como el objetivo de la bioexistencia consciente no es sanar el síntoma solamente, sino que la vida del consultante se vaya transformando, vaya cambiando, se vaya poniendo cada vez más linda, más bella,
es impresionante todos los cambios que se van produciendo en ese camino y también es impredecible lo que puede suceder en cuanto a otras cosas que a lo mejor nos molestan y que también van cambiando a medida que vamos haciendo ese proceso. Y lo decimos porque lo vivimos no solamente con nuestros consultantes, sino que lo vivimos nosotros mismos en nuestros propios ciclos de consulta. ¿Ok? Sí, claro. Entonces, nada, permítanse, aunque a veces cuesta o se hace difícil, nadie dice que una consulta sea algo que no nos deje a lo mejor con algunas consecuencias como dolores de cabeza, como estar tristes o estar cansados, que todo eso forma parte de lo que puede pasar después de una consulta, pero la vida va cambiando con una profundidad, vamos entendiendo tantas cosas que antes no podíamos ver y no podíamos entender. Es como que con cada proceso, con cada consulta, nos vamos sacando como capitas, como si fuéramos cebollitas, ¿no? Que nos vamos sacando capas y cada vez vamos más hacia lo profundo, Sí. con una apertura de conciencia cada vez más profunda. Recuerden que estos resentires, estos malestares que son absolutamente temporarios, nos vienen a hacer acordar a nosotros que el síntoma nos trajo hasta acá, que nosotros vamos a tratar de cambiar esos códigos, esas razones y esos motivos de por qué tenemos estas manifestaciones en nuestro universo, pero el síntoma, nuestro inconsciente biológico, la base de datos para que el síntoma se sostenga, va a tratar de poner el camino hostil para que lo logremos, porque el inconsciente biológico afirma lógicamente de que ese paquete de datos fue el que nos trajo hasta acá con vida. Entonces nosotros vamos a tratar de cambiar esos datos, vamos a cambiar esos datos, vamos a escuchar, vamos a soltar esas emociones, vamos a romper esos globos emocionales que sostienen esas historias, pero eso nos va a llevar un camino que nosotros tenemos que trascender, que tenemos que tomar conciencia de cómo nos movemos, de cómo tenemos que hacer esto y que nos vamos a enfrentar a nuestras propias oscuridades, un poco hablando de piel y de manchas. Bueno, acá nos pregunta Isabel si en una consulta podemos sanar las molestias que sentimos. Es probable, nos ha pasado en muchas oportunidades y acá hay un montón de consultores que lo pueden confirmar, que a veces con una sola consulta el síntoma desaparece. Pero la propuesta no es solamente sanar el síntoma, sino que el consultante pueda entender la lógica del para qué apareció ese síntoma en su vida. Porque el síntoma puede desaparecer y quizás ese consultante deja su proceso de consulta porque está bien, porque está bárbaro, porque ya no tiene más eso que le molestaba, y a lo mejor en algún otro momento vuelve a aparecer ese síntoma o aparece algo que tenga que estar relacionado con esas historias que no pudo terminar de trascender, de sanar. Por eso siempre la propuesta es ir a lo profundo, porque hablamos de un camino de conciencia, no de un camino donde el propósito sea sanar solamente el síntoma. Sí, y Isabel, presta atención al inicio de la respuesta, porque la respuesta fue puede. Puede que sí, puede que no. Hay consultas, hay síntomas que llevan todo un proceso de consulta y que una vez que terminó el proceso de consulta, recién empieza a moderarse eso en nuestra realidad, y hay otros procesos que en una o dos consultas ya no sentimos esa molestia, pero no así tenemos que abandonar y tenemos que seguir adelante. Ahí están los moretones, como vos preguntás, no son más ni menos que otras manchas, que manchas oscuras, porque cuando salen de manera aleatoria, sin que nosotros nos hayamos golpeado como si fueran derrames, nos van a hacer acordar de las zonas donde estuvimos una mancha. Ahora, la mancha
puede ser un golpe del pasado, donde nos sentimos manchados por esa situación y nos castigaron por algo que supuestamente creemos haber hecho mal en la historia de la abuela, por ejemplo. Pero siempre vamos a notarlo como una connotación de mancha que ocurrió en el supuesto pasado. Exactamente. Bien, Bueno, ¿había alguna otra pregunta? No tenemos más preguntas, pero vamos a seguir con otros síntomas. Vamos a aprovechar para continuar con esto, porque hablamos de las eczemas, hablamos de las dermatitis, hablamos del dermografismo, hablamos del vitiligo y ahora queremos hablar un ratito de la rosácea. La rosácea que se muestra generalmente, se manifiesta, ¿sí?, en la zona de las mejillas o de la frente. Nos va a estar contando historias de vergüenza, de sentirnos avergonzados. Por eso se pone rojo, se pone colorado, ¿ok? Vamos a tener que ir a buscar en este caso esas historias donde nos sentimos avergonzados, obviamente, como siempre, ¿desde cuándo? ¿Ok? Y vamos a ver qué está sucediendo ahora y qué pasó a la mitad de la edad de ese consultante. La rosácea es un síntoma que se manifiesta prácticamente en línea con el momento que ocurre este hecho, pero este hecho puede ser nuestro, o este hecho puede ser transgeneracional. Y por lo general la rosácea, en líneas generales, no siempre es así, está anclada con situaciones que tienen que ver con lo sexual, ¿no? Las vergüenzas y las cuestiones sexuales han ido muy de la mano en nuestra historia, ¿ok? Eso quizás esté cambiando ahora, pero nosotros no somos el resultado de los últimos 5 minutos de la especie. Nosotros somos el resultado de miles de años de evolución de especies. Los síntomas de piel se vienen a manifestar en nosotros desde que decidimos, por una necesidad de supervivencia, abandonar un medio acuoso siendo peces y nos transformamos en anfibios. Y lo primero que tuvimos que hacer es modificar nuestra piel para poder resistir al sol y no deshidratarnos, y crear un riñón, un pequeño laguito propio para dosificar los líquidos. Entonces, desde ese lugar hasta este presente, se imaginan todas las cosas que han pasado con la piel. Bueno, y la rosácea tiene que ver con esta manifestación. Se me ocurre un ejemplo como para que lo puedan tener un poquito más claro, ¿no? Yo hoy acá estoy con Gustavo, supongamos que tengo rosáceas, a partir del momento que empiezo a estar con Gustavo, y en mi historia, mi mamá, por ejemplo, estuvo de novia con un Gustavo que, volvemos al tema infidelidad, a lo mejor le fue infiel y la dejó expuesta ante su familia, ante sus amigos, se sintió avergonzada por esa situación, y hoy acá, como esa historia no fue sanada, no fue revivida, no fue reparada, yo estoy con Gustavo y tengo rosáceas. Sí, recuerden que esa situación de vergüenza tiene que ser una situación medianamente poderosa, digamos. A este relato que suman ellos, sumaría a lo mejor que hubo un embarazo, que viviese embarazo con vergüenza, porque todo el barrio me señalaba, porque la familia comentaba, porque ese padre, ese Gustavo que se pone colorada, no se quedó en ese momento y la dejó embarazada y después la abandonó, por un montón de connotaciones. Eso tiene que ver con lo sexual, pero muchas veces son los niños los que se ponen colorados. Y hablo de mi historia. Yo tenía mucha rosácea. Esa rosácea va a tener que ver con mamá. Cuando nosotros nos ponemos colorados de niños y de vergüenza, esas historias van a tener que ver con mamá. Por ahí habían preguntado sobre las estrías de los niños, y las estrías de los niños le van a contar una historia a mamá. A mamá. Y las estrías de los niños son cicatrices.
esas Son marcas cicatrices, también. esas marcas en la piel, que muchas veces son muy claritas, van a tener que ver con una historia de contacto con marca, de contacto muchas veces que ha dejado esa huella, que nosotros se la vamos a mostrar a mamá para que para recordarle a mamá que es un conflicto que todavía no lo ha sanado. ¿Okay? Así que la rosácea va a ir de la mano siempre de la vergüenza. Pero hay rosáceas que están, exacto, Chilito, muchas gracias. Muchas gracias por este aporte. Hoy estás muy atento, porque el que toma se pone colorado. Entonces la rosácea va a estar muy relacionada con las historias del alcohólico. Y el alcohólico, como acota Chelo Tonelli, genera siempre mucha vergüenza. Marcelito, acordate que quedaste que ibas a estar con nosotros en el se programa, lo Así que vamos a programar un encuentro. Ya te estamos comprometiendo, mira. Claro, y no a estar con nosotros en el programa mandando mensajes. Poniendo la cara sin ponernos colorados. Sin ponernos colorados, sin que eso nos cree un conflicto y tengamos rosáceas. Exactamente. El herpes labial lo hablamos el programa pasado, Normita. Justo si veas el 157, ahí lo vas a encontrar en hablar del herpes labial. Ahora vamos a ir con otro conflicto de piel que es el de la psoriasis. La psoriasis es una manifestación de piel que tiene varias características y es muy interesante porque podríamos definir a la psoriasis como si fuera un síntoma de piel bipolar, ¿no? Que tiene dos polaridades, ¿no? Por un lado tenemos esa piel que se lastima como extrañando el contacto, como que se abre, y por otro lado en el mismo proceso la piel se repara con una caparazón, con una cascarita, como protegiéndose. Entonces va a contar esa historia donde extraño ese contacto, pero me protejo de tenerlo. Y como va a estar siempre relacionada o en líneas generales con papá, con la autoridad. ¿Sí? Entonces, Pero pongamos un ejemplo con esto para que se entienda, ¿no? Un contacto que extraño, pero al mismo tiempo ese contacto que extraño es peligroso. Por eso hablamos de esta dualidad, del sentir que necesito ese contacto, pero al mismo tiempo, como es un contacto de alguien que me generó determinado dolor, por ejemplo, un padre violento, ¿sí? Entonces, por un lado necesito de ese contacto, pero por otro lado también me tengo que proteger de ese contacto, porque es peligroso, ¿ok? Está esa dualidad ahí. Vamos a mirar si en ese caso la psoriasis mejora con el contacto con el sol. Vamos a sentir que está ese consultante extrañando más el contacto con papá. Si hay un rechazo, no puede exponerse al sol porque se irrita más, se pone peor, sabemos que necesitamos estar lejos de ese contacto, ¿sí? Que puede ser papá, que puede ser una autoridad. Esto de irritar, me parece interesante este concepto de la piel irritada, porque también podemos asociarlos a determinados casos de rosácea. Hay determinados casos de rosácea extremos que no solamente va a hacer ponerse colorado, sino que va a irritarse la piel. Tanto que hasta se suele lastimar la piel con la rosácea. Entonces ahí vamos a tener que ir viendo esta situación de qué significa que la piel se irrite. Me irrita esa situación. Y si me irrito con una presencia, vamos a ver esa historia, a quién simboliza y demás. Y si me irrito con el sol, me estoy irritando con papá. Sí, Gir, con el agua de mar se sanan. ¿Por qué? Porque el agua de mar, el agua, simboliza el contacto con mamá. Y qué mejor que la protección de mamá cuando me siento amenazada por papá.
¿ok? Entonces, el alivio del agua, del contacto con mamá, me va a producir un alivio de esta situación. Ustedes nos están tirando un montón de síntomas en el camino. Lunares, pecas, hongos, como dijeron recién, y tendríamos que hacer un nuevo programa de esto. Yo quisiera no cerrar este tiempo, que ya nos queda poquitos minutos, para hablar de otro síntoma, de un síntoma que tiene que ver con la celulitis, ¿no? Bueno, y también me quedé ahí con el tema de las estrías, que al igual que la celulitis, nos va a estar contando conflictos que tienen que ver con lo estético. La estría en sí, nos va a estar contando esas historias, y en el caso de la celulitis muchas veces se asocia con el tema del sobrepeso, ¿sí? De la obesidad, que obviamente van a contribuir a esto por el tema de la grasa y demás, pero atrás nos vamos a encontrar con un conflicto que tiene que ver más con lo estético, con cómo esa persona está viviendo ese síntoma, ¿sí? Si está con un poquito de exceso de grasa o de peso, lo vive con mucho conflicto en cuanto a su imagen, ¿ok? La imagen que doy. Ahora, la celulitis es una inflamación, una acumulación de grasa en una determinada zona del cuerpo, y si es una acumulación de grasa en determinadas zonas del cuerpo, que esa grasa inclusive se ulcera, provocando los típicos pozos de la celulitis, vamos a hablar siempre de un conflicto de contacto con necesidad de protección. Y eso va a tener mucho que ver y va a ser muy importante con ver las zonas en donde se está produciendo la celulitis. Hay zonas características de la celulitis que son los muslos, los glúteos, la zona de las alforjas, que se suelen llamar, que son donde se acumula esta celulitis. Y ahí vamos a tener que ir a buscar esas historias que tienen una coloratura con el abandono. Con el abandono. Niños Y muchas veces abandonados. Y muchas veces con la sexualidad también. Con la sexualidad también, pero vamos a buscar bastante el tema de niños abandonados, ¿sí? Pero niños abandonados que nos van a traer una consecuencia con respecto a lo estético también. Sí, una historia de abandono diciendo así no te van a querer, fíjate lo gordita que estás, así no te van a querer, fíjate el color de pelo que tenés, porque de esta manera no vas a ser bien vista, no vas a tener novio, no vas a conseguir pareja, cosas que tienen mucho que ver con la historia de lo estético, con el mensaje de nuestra madre, fundamentalmente, en índole estético, a un juicio respecto de nuestra fisonomía, respecto de lo estético. Todo lo que tenga que ver con esta zona del cuerpo, la cara, va a tener que ver con un conflicto de imagen. La imagen que doy. La imagen que doy, mi carta de presentación, ¿no? Cómo me veo, cómo me muestro. Y el resto del cuerpo va a tener que ver con lo estético. Y la celulitis vamos a ir a buscar inicialmente los conflictos estéticos, conflictos que tienen que ver con lo estético, con el mandato que debo cumplir estéticamente para ser aceptado y para pertenecer en esta manada. Porque tengo que estar incluido en la manada, acuérdense de eso, ¿no? Somos seres biológicos, esto que insistimos tanto en todos los programas, pertenecemos a una especie que es la humana, ¿sí? Pero tenemos esa información de que necesitamos estar en manada para no correr peligro de muerte. Y vamos a hacer todo lo posible para ser incluidos. Todo. Quiero hacer una pasadita, porque ya se nos está terminando el tiempo, pero una pasadita sobre la pregunta hacer anuncios. Del lunar, de las pecas, que son esas dos cosas que preguntaron. Yo tengo. El lunar, los lunares, si los lunares
son una protuberancia, si son con relieve, es un lunar que nos va a indicar que tengo que proteger esta zona. Y cada zona va a contar una historia. Si el lunar está en la boca, si eso está en la boca, va a hablar de me tengo que proteger el bocado o también me tengo que proteger de la palabra. Y así en cada parte del cuerpo los vamos a ir recorriendo sobre cada una de las cosas. Yo no lo trabajé todavía. Tengo una lista así grande primero, sí, claro. Antes de ir por el lunar, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pero va a contar esa historia. Y las pecas, esas manchas que salen con el sol, si son manchas que aparecen con el sol, y el sol simboliza a papá, y yo me mancho cuando aparece papá, bueno, le dejo los puntos suspensivos para que ustedes completen la oración, ¿no? El cri-cri, como decimos nosotros. Bueno, y como le decía Andrea, y la voy a dejar a ella para que lo haga, tenemos cosas que contarles ahora hacia el final del programa. Así es. El próximo miércoles 22 de marzo a las 19 horas de Argentina. Vamos a hacer una previa de una fiesta. Exactamente, vamos a hacer una previa de la fiesta que se viene el sábado 25 con esta presentación de Pablo en el Auditorio Belgrano, que no sé si quedará alguna entrada, estaba Analía Bonavena por ahí, así que va a ser una enorme fiesta donde nos vamos a encontrar muchísimos de los consultores de Humano Puente. Somos más de 1200 ya. Y vamos para más. Exacto. Así que bueno, la previa, ¿con quién la vamos a hacer la previa? Y con Pablo. Con Pablo Almazán. El próximo miércoles vamos a estar acá con Pablo Almazán, Humano Puente, creador de Humano Puente junto a Lucrecia. En este caso va a estar solo Pablo, pero bueno, va a ser una fiesta maravillosa, la previa a ese encuentro. Vamos a charlar de todo lo que surge ese día, de todo lo nuevo, de todo lo maravilloso que está ocurriendo en Humano Puente y de todo lo felices que estamos por todo lo que está pasando, que obviamente no puede no ser un reflejo de lo que está pasando en cada uno de nosotros. Así que, bueno, los esperamos el próximo miércoles a las 19 de Argentina, 22 o 23 de España, 19, no, ya 17 no me acuerdo. de Miami. 17 de Miami. Bueno, van a ver en el flyer los horarios, ¿sí? Y nos encontramos acá. Y como siempre les decimos, a seguir sanando juntos. Que tengan una hermosa semana. Gracias por habernos acompañado, como siempre. Los amamos. Gracias. Besito grande.